Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo Divito es mi nombre. Me toca darles la bienvenida a este simposio. Gracias por estar presentes tan temprano hoy. Y les doy la bienvenida en nombre del Grupo de Suelos y Cultivos de Servicio de APRESID, que hemos estado trabajando todo el año, hay muchos acá presentes, en la elaboración de este simposio y de las distintas charlas que vamos a ver durante el día. Les cuento un poco cómo fue concebido el simposio y cómo pensamos el hilo conductor de lo que vamos a ver durante el día. Desde hace tiempo, que los que estamos en el campo o incluso con algún vínculo con lo académico, advertimos que la salud de los suelos está sufriendo deterioros progresivos, ¿no?, que comprometen en gran medida la sustentabilidad de los sistemas. Y esto lo advertimos, lo advierten ustedes cuando vemos caídas en los contenidos de materia orgánica que condicionan propiedades físicas, químicas y biológicas. Vemos que están afectados distintas variables respecto de pérdida de nutrientes en el suelo. La erosión también es una problemática muy marcada en muchas zonas del país. Bien, está claro que la siembra directa es un factor importantísimo en lo que hace al cuidado, la preservación de recursos, pero también es evidente, a la luz de esto que mencionaba, que por sí sola no alcanza. Necesitamos dar el paso, y lo estamos tratando durante el Congreso, hacia sistemas sustentables en siembra directa que involucren todo lo que venimos mencionando respecto a intensificación sustentable de las rotaciones y demás, mayor uso de cultivos de servicio y demás. Ante este primer diagnóstico que hicimos, también nos surge que hay gran cantidad de información disponible en el mundo en general y en Argentina en particular. Y APRESID tiene el gran mérito de haber contribuido a generar esta información y además de haber contribuido mucho más aún a poner en práctica muchas de estas cuestiones que surgen desde ámbitos académicos y demás. Desde el ámbito académico también un enorme reconocimiento hacemos a investigadores, científicos y demás que han contribuido y siguen contribuyendo hacia el conocimiento respecto de tecnologías que nos permiten atenuar, moderar o incluso revertir este deterioro que antes les mencionaba. Por eso la participación activa, la coorganización de este simposio entre APRESID y la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, la ACS. Bien. Con este escenario de deterioro en el suelo e información que sabemos que abunda, encaramos y buscamos el hilo conductor para este simposio. Entonces, en primer término, vamos a poner en valor, a través de la disertación de Miguel Taboada, el rol que tiene el suelo, cómo aporta en cuanto a servicios ecosistémicos y demás, tanto para los sistemas agroalimentarios como para la comunidad, el rol del suelo. Después, 2 charlas sobre diagnóstico del estado actual de salud de los suelos y después nos vamos a meter, sí, en lo que decía, en tratar de poner en valor todas aquellas tecnologías que se han generado en los últimos años que contribuyen a sostener o incluso a mejorar la salud del recurso suelo. Y finalmente un último panel en el cual vamos a poner énfasis en discutir, bueno, si sabemos que venimos relativamente flojos en cuanto a la conservación de recurso suelo, sabemos que hay tecnologías que contribuyen a mejorar este recurso, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué no las llevamos en práctica? Necesitamos políticas que las fomenten, necesitamos legislación que las fomenten o incluso que castiguen ciertas malas prácticas. Así que bueno, este es un poco el hilo conductor general que buscamos para toda la jornada. Esperamos que lo disfruten. Voy a poner un poquito más de detalle en cada una de las presentaciones. Como les dije, Miguel Taboada va a comenzar con la primera, poniendo en relevancia el rol que tiene el suelo como contribuyente a los servicios ecosistémicos y demás. Después, Alberto Quiroga y Cristian Álvarez van a hablar sobre fertilidad física, el estado actual de la salud física de los suelos y cómo ello afecta a la dinámica de agua frente al enorme desafío que tenemos frente al cambio climático. Nicolás Wingar y Nahuel Reusi nos van a hablar de un relevamiento muy interesante que se hizo respecto a la fertilidad de los suelos, materia orgánica, pH, macro y micronutrientes, que va a dar cuenta de cómo estamos en este sentido. Y finalizando este panel de diagnóstico, ya sí entramos en lo que decía de las buenas prácticas que sabemos o tecnologías de insumos y procesos que contribuyen a revertir o a mitigar el impacto negativo de algunas prácticas que estamos teniendo sobre el suelo. Ahí Luis Wall va a hablar en la primera charla del proyecto Biospas, que pretende interpretar cómo las distintas prácticas en cuanto a rotaciones, de nuevo tecnologías de insumos y de procesos, afectan la biología del suelo
En ese panel se va a hacer un reconocimiento a investigadores y científicos que tuvieron contribución en este proyecto. Rodolfo Gil, posteriormente, del sistema Chakras, de nuevo, nos va a hablar sobre tecnologías, rotaciones, cultivos de servicio y demás, que sabemos que contribuyen muy fuertemente a mejorar y mantenerla, o incluso mantener la salud de los suelos. Y finalmente Fernando García, ex IBNI, nos va a hablar sobre ensayos de larga duración que se han llevado adelante durante mucho tiempo en campos de socios de APRESID, respecto a cómo las buenas prácticas de manejo respecto a la fertilización de suelos y cultivos tienen un impacto en la salud del mismo e incluso algunas consecuencias positivas desde la sustentabilidad económica y demás. Esto en cuanto a lo que hace a buenas prácticas de manejo y finalmente, como les decía, cerramos con una discusión muy interesante respecto a si es necesario fomentar a través de políticas o incluso legislación las buenas prácticas de manejo del suelo. Ahí va a estar Juan Carlos Acuña, Marcos Galacher y Hugo Guío conduciendo esa discusión, haciendo sus presentaciones, moderado por Gastón Fernández Palma. Así que bueno, sin más, damos inicio al simposio. En nombre de nuevo del Grupo de Suelos y Cultivos de Servicio de APRESID y de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, un agradecimiento especial por estar presentes acá. Y damos paso a la primera disertación de Miguel Taboada. Gracias, Guillermo. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a APRESID, a los organizadores, por esta invitación y también muy especialmente a mis queridos amigos de la Asociación de la Ciencia del Suelo, de la cual soy socio ya desde hace 38 años, ni más ni menos. Así que creo que soy parte de ella, sin ninguna duda. Bueno, me encargaron que les dé un pantallazo, una puesta al día de todo lo que es en esta parte del simposio, que es el suelo como protagonista, una visión integral de los servicios ecosistémicos que brinda el suelo. Bueno, los servicios ecosistémicos que brinda el suelo son múltiples, con lo cual seguramente voy a hablar más en profundidad de unos que de otros. Espero pasar, si no por todos, por la mayoría de ellos. Se me ocurrió hacer este recorrido para hablar de servicios ecosistémicos. Primero, definir qué son los servicios ecosistémicos. Sin duda veo caras muy conocidas a las cuales esto no les resulta extraño, pero me parece importante hacer una bajada a tierra de este tema. Y de esos servicios, cuáles son provistos por los suelos. Después, cuáles son las principales amenazas que tienen las funciones del suelo, con una visión global, un trabajo reciente que hicimos desde la FAO y qué sabemos en la Argentina de todo eso. Puntualmente hago una derivación en el punto C de cuáles son los principales desafíos que enfrentará el sector agropecuario argentino en los próximos años. Ahí lo tienen escrito. Y finalmente me gustaría terminar con una visión esperanzada, porque así como pasa en la vida de todos nosotros, de toda crisis surge una oportunidad y me parece que estamos frente a una excelente oportunidad en este momento. Al final la voy a describir. Bueno, vamos a empezar por el inicio. ¿Qué son los servicios ecosistémicos y cuáles son provistos por los suelos? Los servicios ecosistémicos en general se consideran de tres tipos. Hay muchas definiciones. Yo tomé esta, que viene del Millennium Ecosystem Assessment. Tenemos los servicios de regulación, que es la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones, las enfermedades y la polinización de los cultivos. Los servicios de apoyo, que son necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos. El uso del suelo como lugar de vida, básicamente es eso. Y los servicios culturales intangibles, que son aquellos beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas, formas de vida, lugares, hasta servicios espirituales. Como ustedes pueden notar, estos servicios ecosistémicos no necesariamente tienen un valor de mercado, valor tierra, pero son esenciales para la vida humana, y eso es un poco lo que los define. Este es un gráfico de difusión que tomó la FAO, que me parece bastante ilustrativo y que enumera en sentido circular cuáles son los servicios ecosistémicos que prestan los suelos, donde uno puede ir en sentido horario, vamos a poner los anteojos, si no, difícil de ver, pero uno va desde la purificación del agua, en sentido horario, la regulación del clima, el ciclo de los nutrientes, el hábitat para los microorganismos. No sé si todos saben, yo trabajé siempre en física de suelo. Los poros son los lugares donde viven los microorganismos, aparte de ser los lugares donde está la solución del suelo.
Obviamente, hábitat para los microorganismos, la regulación de las inundaciones, fuentes de producción de farmacéuticos y productos, recursos genéticos, base para infraestructuras humanas, lugares de vida, hasta lugares para sellar caminos, por ejemplo, materiales de construcción, herencia cultural, sitios arqueológicos donde los suelos son importantes, el suministro de alimentos, fibras y combustibles, y finalmente la estrella de la actualidad, que es la retención de carbono por los suelos. Entonces, fíjense que hay una multiplicidad de servicios sin los cuales la vida humana no sería posible. Digamos que, pensando que la agricultura es una de las principales actividades que hacemos sobre los suelos, uno podría señalar que la agricultura ejerce tanto efectos positivos como eventuales efectos negativos sobre los suelos. Dentro de los positivos está proporcionar hábitat a las especies silvestres y crear pasajes con valor estético. En el caso de bosques, yo le agregaría los pastizales. Todo el mundo habla de los bosques. Los pastizales son fenomenales, que ayudan a mantener los ecosistemas saludables, acuáticos, la calidad del agua y proporcionan fuentes fiables de agua limpia. En el caso de los retornos de excretas animales, que son una fuente importante de nutrientes, de dispersión de semillas, que son esenciales para mantener la fertilidad de los suelos en pastizales. Y dentro de los efectos negativos, que seguramente son conocidos por ustedes, tenemos el problema de las actividades humanas, el exceso de uso de plaguicidas, la tendencia a la homogeneización del paisaje, propio de la agricultura moderna, ¿no? Que muchas de esas prácticas tienden a amenazar la polinización natural. La deforestación y el ordenamiento deficiente, que tienden a hacer una mala regulación de las inundaciones y fomentar deslizamiento de tierras. Finalmente, creo que la principal amenaza que tiene el mundo en este momento, que es la deforestación, donde el Amazonas, lo que pasa en Indonesia y lo que está pasando en el Chaco nuestro son amenazas muy fuertes y que hacen aumentar las inundaciones y los corrimientos de tierra durante, acá dice ciclones tropicales, pero le agregaríamos las fuertes tormentas en el subtrópico nuestro, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales amenazas que están identificadas para las funciones del suelo en el mundo y en la Argentina? Bueno, intenté hacer una síntesis, seguramente muchas no les van a resultar desconocidas, pero digamos que estas amenazas se viabilizan de esta forma. Me hice base mucho en un libro que editamos en INTA, Los desafíos de la agricultura. Ayer Fernando Andrade, que fue el editor de este libro, yo tuve el honor de colaborar con él en este libro, usó muchas de estas imágenes. Esta es una muy interesante, me parece, que habla de que la agricultura ejerce acciones sobre el suelo a través de esos 5 factores que ven ahí. El tránsito agrícola, afectando la materia orgánica, el ciclo de los nutrientes vegetales, los organismos del suelo, el agua, y cada uno de ellos está generando distintos efectos o eventuales procesos de degradación que pasan desde el deterioro físico, el desbalance de nutrientes, la erosión del suelo, etcétera, etcétera, no los voy a leer todos, hasta pasar por los temas de contaminación por el exceso de uso de insumos agropecuarios. Entonces, cuando estamos pensando en las funciones del suelo, tenemos que pensar que esos son los factores, o en inglés los drivers, que los predisponen. El primero y principal, y no es ninguna novedad lo que voy a decir, yo voy a hacer una comparación siempre de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina. A nivel mundial, la erosión es el principal proceso que afecta los suelos del mundo, la eólica y la hídrica, y también afectado también por la erosión por las labranzas. Créanme, en el resto del mundo usan labranzas tradicionales, rejas, discos, en fin. Digamos que la erosión por el agua, el viento y las labranzas es el principal proceso, según el estudio que hicimos en FAO, y en la Argentina pasa lo mismo. Ayer hubo un taller que hicieron Juan Gaitán y Patricia Carfagno, chicos de mi instituto, que mostraron muy elocuentemente qué pasa con la erosión hídrica. 100 millones de hectáreas de la Argentina están afectadas por erosión, un trabajo de Roberto Casas y Gabriel Albarracín del año 2015. Si les gustan los números, el territorio argentino son 286 millones de hectáreas, 100 millones de hectáreas están afectadas por erosión. Es un número, me parece, ¿no? La buena noticia es que la erosión hídrica, a partir de la erupción de la siembra directa, sigue existiendo, pero alcanzó una magnitud moderada. Hay menos arrastre de sedimentos, pero si tenemos monocultura de soja, sigue ocurriendo. En segundo lugar, las pérdidas de materia orgánica, con el consiguiente deterioro de toda la calidad física de los suelos, de la estructura, ocupa el segundo lugar a escala global en todo el mundo, claramente, y lo mismo pasa en nuestro país.
Los que hemos trabajado en los lotes, viendo compactaciones, pérdida de estructura, encostramiento, sabemos bien de qué se trata todo esto. Problemas de infiltración. En tercer lugar en el mundo, lo que ocurre es el desbalance de nutrientes como gran problema. Pero acá tenemos una particularidad. En la mayor parte del mundo, excepto en la África subsahariana, donde también el desbalance de nutrientes es por déficit, digamos que la Argentina es casi un único caso en el mundo, un país agrícola, donde las deficiencias son un problema en lugar de los excesos, como ocurre, por ejemplo, en la agricultura europea, donde hay ya problemas de polución por exceso de nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, problemas de eutroficación. En la Argentina, bueno, estas son las pérdidas de materia orgánica, son gráficos de INTA y Fertilizar, que creo que hizo Hernán Sainz Rosas, muy elocuentes, mostrando cómo las pérdidas de materia orgánica avanzaron. Entonces, fíjense que estos problemas de desbalance de nutrientes que estaba mencionando, donde el problema es la contaminación difusa en Europa, acá la realidad es que los suelos se están empobreciendo y estamos haciendo minería de los suelos. Hubo un taller de potasio que organizó Fernando García anteayer, mostrando muy elocuentemente que esto ya no solo está afectando, por ejemplo, los niveles de fósforo, que todos lo sabíamos, porque es mucho más lo que se exporta que lo que se repone. A ver, cada tonelada de soja que me llevo del campo me estoy llevando 7 kilos de fósforo, chicos. Una soja de 4.000 kilos por hectárea, 4 por 7, 28. 28 kilos son unos 120 kilos de fosfato diamónico. ¿Cuántos productores reponen esa cantidad? Lo dejo pensando nomás. Esto está avanzando ya al pH que se están acidificando los suelos. El potasio, que nunca nos preocupaba, está siendo un problema. Ya hubo un taller y entiendo que esto lo van a tomar Nahuel Reussi más tarde en el marco de este simposio. Entonces no voy a avanzar en este tema. Pero digamos que en el resto del mundo, como cuarto o quinto problema, aparecen los problemas de contaminación. En nuestro país ahí nos diferenciamos. Una particularidad de la Argentina es que el cuarto problema claramente son los problemas de salinización de suelos, donde la salinidad afecta no solo a los oasis de riego andinos, el Alto Valle, Mendoza, Catamarca, La Rioja, generalmente por deficientes prácticas de riego o por problemas de agua de mala calidad, o falta de drenaje, sino que también una particularidad de la Argentina es que tenemos unas 12 millones de hectáreas de suelos de campos bajos en toda la zona este o centro-este del país que están afectados por capas freáticas altas y por problemas de salinidad. Estoy hablando de los bajos meridionales, el sur de Córdoba, la cuenca del río Quinto, la depresión del Salado, todos lo conocemos. Y este es un gráfico muy lindo que hicieron Gustavo Moscatelli y Brusate, que eran gente del instituto, de Mosca se acuerdan todos, donde se muestra la distribución geográfica de los suelos alcalinos en la región pampeana en función del horizonte donde aparece la alcalinidad. Sin entrar en detalles, quiero que vean la cantidad de suelos afectados por alcalinidad que tenemos. No hay muchos países del mundo que tengan esta enorme cantidad de hectáreas, y eso nos genera un problema en cuanto a manejo. Bueno, haciendo este panorama de los problemas más difundidos, vamos a pasar a analizar, entonces, cuál entiendo yo, y esto entra ya mi selección personal de problemas, de todas las funciones, cuáles entiendo que son los problemas en los cuales vamos a enfrentar desafíos más grandes en los próximos años y que realmente vamos a tener que generar respuestas, porque o nos generan problemas de manejo o nos generan problemas en nuestras exportaciones, barreras comerciales. Y según mi propio criterio, seguramente puede haber otros, yo creo que esos problemas van a ser la pobre regulación de las inundaciones, la pérdida de biodiversidad y los problemas de contaminación difusa. Vamos a empezar por el primero. Esto es un gráfico muy interesante que yo lo aprendí desde que estoy en el Instituto de Suelos. Lo hicieron Rubén Godañón y Juan Carlos de la Fuente, y es un producto de los antiguos mapas de suelo de la Argentina. ¿Qué hicieron Rubén y Juan Carlos? Simplemente filtraron cuáles son las unidades cartográficas de suelo donde aparecen grupos afectados por problemas de hidromorfismo, leves o severos. Todo esto que están viendo acá en color violeta, fíjense que aparecen todas las áreas afectadas por anegamiento, los bajos submeridionales, la depresión del Salado, la provincia de Formosa, en color rojo los esteros de Liberá. Digamos que todo esto me está agrupando a todos los suelos, básicamente de humedales y de campos bajos de la Argentina, básicamente agrupados en todo lo que es la zona este y centro-este. ¿Saben a cuánto suma esto en la Argentina? No estoy diciendo que sean todos suelos anegables, por favor. Estoy diciendo que son unidades cartográficas de suelo, a una escala pequeña, donde prevalecen los grupos de anegabilidad.
67 millones de hectáreas. Es una guarangada eso. ¿Y saben cuál es el problema? Que si uno le mete este gráfico al lado, donde ve dónde progresó más la agricultura en los últimos años, recuerden que en el año 1990 estábamos sembrando unas 18 millones de hectáreas, estamos en 37 millones de hectáreas actualmente. Esas 20 millones de hectáreas adicionales ocurrieron a expensas de la desaparición de pasturas y pastizales en la zona subhúmeda semiárida de Argentina, por acá en Alberto Quiroga, que sabe de esto, creo, ¿tá? Y el desmonte en el norte, y el avance en muchas de las zonas que aparecen en color rojo. Yo quiero que hagan el esfuerzo de comparar el gráfico que la izquierda y la derecha, y vamos a ver donde muchos de los avances de la agricultura ocurrieron en lugares donde tenemos colores rojos, violetas y amarillos. Y entonces resulta que cuando cambia el uso de la tierra, y en el año 2016-2017 se nos inunda todo, nos agarramos la cabeza. Bueno, por favor, les pido a los que hacen análisis que vean que una de las causas, no digo la única, es que estamos haciendo agricultura en lugares de riesgo. Entonces, no protestemos siempre al Estado o a Dios de lo que está pasando. ¿Tá? Ahí tenemos un problema y tenemos que encararlo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer agricultura, digo que hay que hacer una agricultura apta y consumir el agua que está en exceso ahí. Bueno, la vedette del momento, el informe del IPBES del panel de biodiversidad acaba de alertar que es un problema severísimo en el mundo y la gran amenaza en el mundo claramente es el desmonte, la deforestación. Los grandes pulmones verdes del mundo están en problemas, el Amazonas, los bosques de Indonesia, generalmente los rainforests, los bosques tropicales, y en nuestro país todo el Chaco semiárido, el Chaco árido está teniendo problemas, desmonte no solo para agricultura, sino también para ganadería con gato en panic. ¿Qué pasa con cualquier lugar que se desmonta? Obviamente, hay homogenización de los paisajes, desaparecen pastizales y pasturas. Insisto, yo no hago foco solo en los bosques acá. Suele haber un uso no responsable de agroquímicos, y con lo cual el riesgo es que desaparecen los polinizadores, las aves. Hay especies amenazadas que desaparecen, básicamente porque hay pérdida de corredores biológicos, generalmente la macrofauna, el yaguareté, por ejemplo, y empieza a haber especies invasoras. ¿Tá? Digamos que se me ocurre decir ahora, en términos de biodiversidad, los que trabajamos en suelo, me gustaría hacer un cable a tierra, ¿para qué nos sirve la biodiversidad en el suelo? Y bueno, los que hemos trabajado en física de suelos, me gustaría mostrarles esta foto. ¿Qué estamos viendo acá? Y están viendo alrededor de los agregados, en microfotografías, todo el fenomenal complejo de hifas de hongos que rodean los agregados. ¿Saben lo que son esas hifas de hongos? Yo le digo a los chicos cuando doy clases, son piolines, mal dicho. ¿Saben para qué sirven esos piolines? Sirven para atar los microagregados y formar los terrones de una cama de siembra. Resulta que cuando yo hago laboreo excesivo o pierdo biodiversidad, una de las primeras cosas que se pierde no solo es la mesofauna, las lombrices, sino también este tipo de hongos, empiezan a prevalecer las bacterias y no en vano pierdo agregación en los suelos. Y entonces, de este estado de cosas, fíjense qué hermoso suelo con bioporos de la serie Chacabuco, que se forman a partir de las raíces de los cereales o de los abonos verdes, de los cultivos de servicio. Fíjense lo que pasa en un suelo donde hay monocultura de soja, donde hay baja intensificación de la agricultura, es otro suelo, la serie Peirano, una foto que me facilitó Guillermo Peralta. Miren qué hermoso que es esto, una estructura laminar con estructuras masivas. No solo es un tema de exceso de tránsito, sino que también es un tema de falta de biodiversidad en los suelos. Por eso no solo hay que defender la biodiversidad como buenos seres humanos, sino porque también estamos comprometiendo la productividad de los suelos. Otra estrella del momento, claramente es el quinto problema en el mundo, los problemas de contaminación. Hubo un simposio en FAO en el año 2018, el Global Symposium on Soil Pollution, donde puso sobre la luz los problemas severos de contaminación que tienen los suelos del mundo y donde aparecen problemas que en la Argentina hoy por hoy todavía son bastante ajenos, a no ser en los grandes cordones urbanos por vertidos industriales, como la problemática de los metales pesados, exceso de cromo, de cadmio. Pero sí entonces lo que están viendo acá es qué contaminantes pueden liberar las prácticas agrícolas no sustentables. Fíjense el uso de pesticidas que liberan químicos orgánicos, las enmiendas con biosólidos que en la Argentina hoy por hoy no se utilizan, uso de estiércoles que hay de distinta calidad, pero algunos pueden hasta contaminar con antibióticos, por ejemplo estiércol de gallinácea, por ejemplo, el uso de riegos con aguas de pobre calidad, la sobrefertilización, que no es un problema que tenga la Argentina, pero deja problemas de contaminación difusa.
el uso de riego y agua de reuso no tratada con exceso de nutrientes. Es decir, hay una multiplicidad de problemas que algunos los tienen los suelos europeos, otros los tienen los suelos donde hay mucho vertido industrial, y nos vamos hasta Rusia o Ucrania, donde tenemos todos los problemas de contaminación con radioisótopos, con todo el tema de Chernobyl, por ejemplo. Es decir, en el mundo hay problemas muy, pero muy severos. Sin embargo, en la Argentina, en este momento, estamos en el foco de todos por el tema glifosato. Yo creo que claramente, es una opinión personal esta, creo que el tema del glifo tiene mucho que ver con el uso no sustentable de las tierras y las especies malezas invasoras que están invadiendo. Pero me parece que está muy probado que si hacemos buenas rotaciones y cubriendo bien los suelos, mucho de ese problema lo solucionamos. Entonces yo creo que con buenas prácticas, creo que tenemos una parte del problema resuelto ahí. Y el otro tema que me parece que Argentina tendría que hacer bastante foco, que esto lo tomé del libro de Fernando Andrade, es que si comparamos el año 90 y el año 2011, fíjense, bueno, el aumento en la superficie cultivada, fíjense la cantidad de plaguicidas que se utilizaban entre un año y otro. Sin embargo, la cantidad total de plaguicidas por hectárea, medida en kilos o litros por hectárea o por año, fíjense que también ha aumentado mucho. Es decir, obviamente, hemos octuplicado la producción en 25 años, hemos duplicado el área sembrada, obviamente creció la cantidad de plaguicidas. Eso parece una foto mala. Sin embargo, vamos a ver esto también. Esto sale de CASAFE. Fíjense que si uno evalúa qué productos se utilizaban hace 30 años, es decir, los productos plaguicidas de banda roja, amarilla, azul y verde, según el grado de severidad o de daño ambiental que pueden producir, yendo de rojo a extremadamente peligroso al otro extremo verde que no son peligrosos. Fíjense cómo la agricultura argentina fue cambiando drásticamente la peligrosidad de los productos que usa. Y creo que esto es bastante poco sabido, me parece a mí. O por lo menos desde el campo hacemos muy poca publicidad de estas cosas realmente, donde los que tienen algunos años como yo se van a acordar, desaparecieron los clorados, los pesticidas fosfatados. Entonces, me parece a mí que hay que trabajar mucho en investigar el impacto de estas cosas, pero también hacer prensa de qué está pasando con la agricultura argentina. Entonces, para ir cerrando esta parte, digamos que las prácticas agrícolas no sustentables pueden liberar contaminantes en los suelos y en el medio ambiente. El problema que estamos viendo acá, y a partir de acá estoy poniendo ya no datos, sino opiniones personales, me gusta diferenciar lo que es imparcial de lo que es parcial. Esto es parcial, esto es mi propia opinión ya. Me da la impresión que hay me tocó estar en FAO, incluso algunas reuniones que estuve yo con Pilu Giraudo, y quedamos muy impactados de ver el contexto negativo que hay hacia la imagen de nuestra agricultura, algo que se trata en algunos talleres de este congreso. Ayer estuvimos en un taller de marca país donde hemos tratado todo esto. Y en este contexto internacional, que también tiene sus defensores acá adentro, favorece una opinión contraria no solo al uso de pesticidas, sino a todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario. Yo tengo para mí que hay intereses creados, muy cargados de ideología en todo esto, pero la Argentina claramente es vista desde muchos organismos internacionales como un país que recurre excesivamente al uso de agroquímicos como el glifosato. Digamos que la foto que trasciende de nosotros no es a veces la que nosotros pensamos acá adentro. Entonces tenemos un enorme trabajo a hacer en todo esto, no solo puertas adentro, de buscar prácticas sustentables, sino en mostrar también que con esas buenas prácticas podemos hacer un uso sustentable de los plaguicidas. Digamos que, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en todo esto? Que estamos en un mundo crecientemente complicado, que hoy por hoy Argentina tiene la fortuna que el grueso de sus exportaciones, que son masivas totalmente, no trazables, van a países con requisitos, digamos, no progresivos de certificación, todo lo que es sudeste asiático, la gran mayoría. Pero si queremos entrar en países con requisitos que se conocen como progresivos, es decir, estamos hablando países de la Unión Europea, los países nórdicos, en parte Japón, incluso Oceanía, que bueno, es competidor nuestro, Nueva Zelanda y Australia, pero digamos que Argentina claramente, la falta de métodos de producción y de certificación y de trazabilidad de nuestros productos, claramente nos está limitando en este momento. Y nos va a limitar cada vez más si realmente no entramos en esquemas de certificación. Esto está siendo tratado en este congreso, realmente. Entonces,
me parece a mí que Argentina debe mirar con una mirada no de faros largos, de luces medias, diría yo, que el mundo que se viene va a ser cada vez más difícil para vender. Estamos suscribiendo un acuerdo con la Unión Europea. Si queremos entrar en la Unión Europea, no solo tenemos que entrar con productos trazables, no solo trazables en cuanto a los plaguicidas que se utilizan, sino los métodos de producción. Trabajo no esclavo, amigable, bienestar animal, no deforestación. Por favor, entren en cualquier supermercado europeo, cualquier bolsa de café de Centroamérica que está entrando está con 80.000 sellos. Cualquier productor que entra con cacao en Europa entra con 80.000 sellos que hablan de todas estas cosas. Bunge acaba de prohibir la compra de aceite de soja y de soja de lugares deforestados. Es decir, el mundo está cambiando y tiene que ver con estas cosas. Entonces hay que ponerse en campaña de cambiar las cosas y generar mejor imagen. Bueno, después de todas estas pálidas, me merezco un vaso de agua. Vamos a la parte buena. Y la parte buena es que así, es muy psicológico este. Estamos en una crisis, a veces no nos damos cuenta porque estamos con 150 millones de toneladas de granos, pero me parece que, ayer lo mencioné, yo el problema que veo en la Argentina es como un chiste que yo veía de la producción de cerveza premium. Un señor que producía cerveza premium excelente, lager, otra que era ale, y todo iba en un mismo caño y otro la recolectaba en un balde, que era toda la misma. Eso es lo que pasa con la producción argentina. Si el señor que certifica hace bien los deberes no se le paga eso, estamos en el horno. Entonces, yo creo que más que estar protestando o decir que los que hacen eso son malas personas, que no es así tampoco, las cosas por algo ocurren, yo creo que de toda crisis surge una oportunidad. Y me parece que el mundo está cambiando. Y creo que la conservación y restauración de los servicios ecosistémicos y la mitigación del cambio climático a través de los suelos nos está brindando una oportunidad. Y le voy a decir por qué. ¿Estás crazy, Tahuada? ¿Qué tiene que ver esto? Este libro me abrió la cabeza a mí. While the Lies Won. ¿Por qué ganaron los aliados la Segunda Guerra Mundial? Bueno, me gusta mucho la historia, como ven. Las causas son múltiples. Una claramente que nos escondieron siempre fue el derramamiento de sangre del pueblo ruso, sin ninguna duda. Pero otra es esto que les voy a mostrar ahora. Fue la fenomenal maquinaria industrial que hizo Estados Unidos. ¿Y saben cómo la hizo? En el año 41-42, Estados Unidos estaba sin un sistema industrial apto para la guerra, una sociedad contraria totalmente, no quería entrar en la guerra. Y las industrias producían los autos, en fin. ¿Qué hizo Roosevelt, el presidente de la época? Reunió a los capitanes de la industria y les dijo, bueno, entramos en guerra, y le hizo un discurso previsible, medio obvio. El patriotismo americano en este momento que debemos luchar y bla, 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 cosas muy obvias. Frenó, pero en realidad yo les vengo a hablar de otra cosa, les dijo. Les vengo a proponer un negocio, business. Y eso es lo que dice este libro. ¿Y saben qué era el negocio? Les vengo a proponer el negocio de la guerra. Van a dejar de producir autos, van a producir aviones, tanques, submarinos. Metieron el fenomenal sistema fordista en producción. Por cada tanque Panzer alemán que tumbaban aparecían varios tanques Sherman. Por cada Stuka que tumbaban empezaban a aparecer varios bombarderos B-47 como el que están viendo ustedes ahí. No quiero hacer una apología de la guerra, pero quiero decir que si no se generaba un negocio y un rédito en todo esto, Estados Unidos no hubiera cambiado. Salvando las enormísimas distancias de lo que estoy hablando, y espero que nadie se enoje por el ejemplo que di, creo que estamos en una situación parecida. Veo mucha gente amiga mía y conocida que luchó por leyes de conservación de suelo acá. Yo también estuve en los últimos años, Roberto Casa, que no está presente también, y siempre golpeándonos el pecho, hay que conservar los suelos porque los suelos son esto, lo otro. Y la realidad es que no hemos tenido mucho éxito, salvo una ley que se plasmó, que ahora se dejó de utilizar. Entonces yo entiendo que si no generamos un rédito y un negocio en todo esto, vamos a estar en el horno. Y se nos presenta la oportunidad. La gran oportunidad que tenemos son los acuerdos que suscribió la Argentina en la COP21 de París en el 2015 y la adhesión de Argentina a la iniciativa 4x1000 del gobierno de Francia. ¿Cuál es el gran cambio que hay? Que a partir de la COP21, todos los países del mundo, la mayor parte de los países del mundo, entre ellos la Argentina, que suscribió esos acuerdos, se comprometen a encarar acciones de mitigación del cambio climático. Y créanme que no es puro bla bla esto, como fue siempre. Argentina antes no se comprometía a esto. Los únicos que se comprometían a eso eran los principales países anexo 1, los países industrializados. Ejemplo de esto son los protocolos de Kioto con los bonos de carbono, etcétera, etcétera. A partir del protocolo, a partir de
de la COP21 se crean las índices, las contribuciones no determinadas de los países. Es así que Argentina en su comunicación nacional se compromete a cambiar fuentes de energía, el desarrollo de parques eólicos tiene que ver con eso, por ejemplo, y la gran vedette que aparece es nuestro querido sector agropecuario. Yo creo que a partir de esto se abren oportunidades de negocio inmejorables para nosotros y para nosotros que estamos en el suelo y mis queridos amigos de la Asociación de la Ciencia del Suelo. Creo que llegó el momento nuestro, es decir, las inversiones van a caer fundamentalmente en los sectores energéticos, el transporte y el agro. ¿Cómo puede el agro mitigar el cambio climático? De dos maneras, es como bajar de peso, decía yo. No soy el mejor ejemplo, pero no importa. Es decir, ¿cómo podemos mitigar el cambio climático? O bajamos las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, emitiendo menos dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Podemos encarar ese camino, sin ninguna duda. Pero entiendo yo que quizá la vedette del momento es el punto B. Capturar carbono sobre los suelos, forestación, pastizales. Los pastizales, tenemos un trabajo reciente con Tucho Bigliso que muestra el potencial de los pastizales para capturar carbono. Pensamos que podemos llegar a una ganadería neutra con todo esto. O meter carbono dentro de los suelos, la captación de carbono, el famoso secuestro de carbono. Entonces, ¿cuál es el negocio que hay en todo esto? El negocio es que existen en el mundo sectores económicos que necesitan urgentemente descargar sus emisiones. El sector energético, Vaca Muerta, las petroleras, las compañías de aviación, porque cada vez se les va a venir más su huella de carbono. Y si no pueden bajar sus emisiones, claramente entran en esquemas de certificación donde le vendo mis emisiones a alguien que las puede almacenar en algún lado. Esos alguienes suelen ser los planes forestales que están en todo el mundo y pasan a ser los suelos en este momento. Digamos que en nuestro país, la Argentina, tiene un sector agropecuario que claramente puede capturar estas emisiones generadas por otros sectores. Y la buena noticia que tenemos, me parece a mí, es que simplemente recurriendo a la implementación masiva de buenas prácticas agrícolas, complementadas con programas de certificación, Argentina puede avanzar en todo esto. Cualquiera de ustedes me va a decir, che, pero ¿existe esto acá todavía? Hasta el momento esto no está existiendo, pero créanme que basta transponer las fronteras de Argentina y sin ir demasiado lejos para ver que hay cosas que están pasando en el mundo que exceden largamente la discusión eterna nuestra de qué va a pasar el domingo que viene. Eso, qué va a pasar, ¿no? Pero no importa. Pero realmente el mundo está entrando en estas discusiones, realmente. Los bonos de carbono, cómo mejorar nuestras exportaciones. Y yo creo que Argentina tiene que entrar en este tipo de cosas con la implementación con el sector privado, con sistemas de certificación y sistemas comerciales que reconozcan estos bonos de carbono. ¿Cómo es el tema del secuestro de carbono en los suelos? Bueno, los que damos clase de suelos o de fertilidad, esto lo sabemos de sobra, pero el dióxido de carbono, claramente la estrategia es incrementar la actividad fotosintética, o bien generando actividad fotosintética todo el año, pastizales, pasturas o forestales, cosa que aparezca o se genere dióxido de carbono transformado en carbono en biomasa vegetal viva, que luego a través del proceso de senectud y muerte pasa a carbono en biomasa vegetal muerta, y ese carbono eventualmente por procesos de estabilización física y química, donde intervienen todos los microorganismos, claramente se convierte en carbono del suelo que tiene distintos tiempos de permanencia o de ciclado, que pueden ir desde décadas hasta centurias. ¿Tá? Hay toda una industria, entre comillas, en el mundo en almacenar carbono en los suelos de esta forma. Entonces, cuando yo les decía hace un ratito la importancia que tiene preservar la biodiversidad, si yo en el suelo no tengo una biomasa activa con microorganismos, esto es un camino muerto, no podemos hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conservar los suelos vivos, con buena calidad, con buena mesofauna, y no los suelos chacareados, con mala estructura. Un suelo de mala estructura me está indicando que este camino está muy impedido, amén de otras cuestiones. Esto se sabe hace años, no lo inventé yo, pero este gráfico es muy elocuente, lo hizo un señor en Davis, California, ahora está en Suiza enseñando, Johann Six. Es indignantemente joven, los americanos son muy jóvenes siempre, uno es un viejo al lado de ellos, ¿tá? Pero lo que mostró cuál es el ciclo de vida de un agregado a lo largo de la vida de un suelo en siembra directa. Y él muestra que es un suelo, es un ciclo de vida en ciclo lento, donde se va formando un agregado, varios microagregados chiquititos, menores a 1/4 de milímetro, son englobados entre sí y atados por esas hifas en torno a residuos en descomposición, se me fue esto, atados en residuos en descomposición y juntos me van formando un terrón de cama de siembra.
Es decir, un agregado no es más que una mamushka, es decir, es un agregado grandote que encierra cosas chiquititas adentro. Este ciclo que se da en las pasturas, que se da en los pastizales y se da en otra dimensión, en suelos en siembra directa con buena calidad, me va generando o liberando a la atmósfera muy pautadamente dióxido de carbono en forma de respiración y me va almacenando carbono de esta forma protegido. Chicos, cuando medimos el carbono particulado, estamos midiendo otras cosas, lo que ahora está tan de moda, el carbono particulado. Bueno, si este mismo ciclo le metemos un disco, muchos que se ponen nerviosos cuando ven suelos de parejos, y lo que va a pasar es esto, el ciclo pasa a ser rápido, entra a otra velocidad y se va todo el dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, realmente protejamos los suelos y evitemos de pasar los fierros porque están pasando estas cosas, rompemos todos los ciclos biológicos en todo esto. Mucho del secuestro de carbono que nos va a servir para hacer un negocio tiene que ver con este gráfico que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, son nuevos microagregados dentro de los macroagregados con acumulación de carbono asociado al agregado. ¿Se trabó? No. ¿Cómo se generan estos mercados de carbono? Digamos, en la Argentina, hasta donde llega mi conocimiento, si uno pasa a Brasil, hubo infinidad de MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el protocolo de Kioto, focalizado más bien en recambio de fuente de energía, generación de biogás, planes de forestación. Argentina no logró trascender demasiado todo eso. En este momento en el mundo todavía no existe mercados de carbono mundiales, no cotiza en Chicago esto, por ejemplo, hasta donde llega mi conocimiento, pero existen varios mercados de carbono. Algunos de mi conocimiento están en Australia, los países europeos dentro de la Unión hacen intercambio de bonos de carbono entre ellos. Digamos que el European Emissions Trading Scheme es un adecuado ejemplo de esquema de mercado regional voluntario de emisiones que regula las emisiones de las compañías. Está el Carbon Market Institute de Australia, no es nada secreto, vayan a la web y todo esto lo pueden consultar. Es decir, el mundo se está moviendo activamente en todo esto y es así como Australia defiende sus mercados. Australia está midiendo el carbono todo el tiempo. Recién ahora nosotros con la gente del Ministerio, en el Instituto, estamos organizando un observatorio nacional de suelos, tratando de ir midiendo el estado de carbono y la evaluación de carbono de nuestros suelos. Este es el camino que tiene que ir la Argentina, ya no porque nos preocupen los suelos, sino que es la forma de defender nuestras exportaciones. Es decir, yo les digo incluso a los chicos que van a trabajar en los próximos 20 años, en mi carrera en agronomía de la UBA hay toda una pelea a veces a la agronomía clásica versus las ciencias ambientales. Esas barreras están absolutamente difusas en el futuro. Todo esto se está juntando y miren por qué. ¿Tá? Bueno, en definitiva, haciendo un esquema, creo que hasta los años 90 la agricultura tuvo una agricultura baja, la Argentina una agricultura baja en insumos y basada más bien en labranzas. Entre los 90 y la actualidad hemos pasado más bien a una agricultura en siembra directa basada en mucho uso de insumos. Creo que, salvando las enormes distancias, es una revolución verde atrasada lo que hemos tenido. Y en muchos productores de punta lo que está apareciendo esto es la agricultura basada en conocimiento, que se está viendo en todo lo que es la agricultura por ambientes, el uso de herramientas de precisión, AgTech en términos generales, que está avanzando progresivamente. Me parece a mí que, y esto obviamente son opiniones personales, se pueden compartir o no, me parece que quizá el próximo paso siguiente en la Argentina es desarrollar una agricultura climáticamente inteligente, con un desarrollo paralelo de esquemas de trazabilidad y de certificación. Me parece a mí que los pasos que tiene que seguir la Argentina es generar esquemas que certifican capturas de carbono, entrar en estos mercados internacionales, o los generamos puertas adentro o entramos a usar los mercados externos, entrar en trazabilidad de buenas prácticas de manejo y del uso de agroquímicos, que los productores que hacen buenas prácticas se les pague por eso, no que vaya todo a un mismo chorro. ¿Tá? Y de alguna forma hay que entrar otra vez a diversificación de productos, manejos integrados, agricultura, ganadería, silvopastoriles, donde esto sea factible realmente, pero defender fuertemente nuestra biodiversidad. Ya para ir terminando, entonces, les quería hacer este anuncio que me tocó participar en el estudio del IPCC, el Special Report, el Informe Especial de Cambio Climático y Tierra,
que estudiamos todo lo que es tierra, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Esto lo hicimos en IPCC entre el año 2017 y 2019 en varias reuniones. Les aviso que el día de ayer se acaba de aprobar en Ginebra este informe del IPCC donde pone alerta sobre el estado de la Tierra. Este informe va a ser tomado por todos los países. Hemos participado 3 argentinos acá, Carolina Vera, de la Facultad de Ciencias Exactas y CONICET, que es miembro del buró del IPCC, Esteban Jovalli, que lo conocen todos ustedes, que trabaja en San Luis y es miembro de CONICET, y tuve la suerte de participar yo en uno de los últimos capítulos. Una cosa que surge fuertemente de este informe es que pese a los problemas que tiene la Tierra, hay buenas noticias en que con implementación de buenas prácticas hay innumerables cobeneficios, todo lo que acabo de mencionar recién, de cobeneficios y sinergias que es posible para proteger el ambiente y poder asegurar seguridad alimentaria. Y de alguna forma un informe claro que es que más que invadir ambientes vulnerables, y más en nuestro país que tenemos buenos suelos, por favor, conservemos esos ambientes y protejamos y pongamos inversiones en los buenos suelos que tenemos, cerrando las brechas de rendimiento, que están en el orden del 30 a 40% solo en secano, en lugar de estar invadiendo ambientes vulnerables. Bueno, llegué justo a tiempo, les agradezco enormemente la atención prestada y quedo disponible para las preguntas. Hola. ¿Me quedo acá? Hola, hola. Ahí sí. Miguel, excelente. ¿Acá o ya? Acá, vení acá. Listo. Más fácil. Bueno, recuerden que pueden mandar las preguntas al teléfono. ¿El WhatsApp lo recuerdan? Bueno, pueden mandar... Estaba. Excelente, Miguel. Clarísimo el panorama respecto a la gestión de... Espero que esperanzado. De servicios, sí, en particular lo de carbono, excelente. Sí. ¿Nos podés dar algún ejemplo de cómo esto que mencionaste se está trabajando respecto al mercado de carbono en Europa o incluso en Australia? Ejemplos de cómo el productor lo lleva adelante y cómo te imaginás que podría ser la implementación en Argentina. Digamos, conozco bastante de lo que está pasando en Europa, porque me tocó el año pasado, estoy dentro de la revisión de comunicaciones nacionales en Naciones Unidas. El año pasado estuve en Dinamarca revisando la comunicación nacional y quedé muy asombrado, no solo por lo que está pasando en Groenlandia, están desapareciendo los hielos y Groenlandia lo están pensando como un destino turístico ya, está pasando eso realmente. A ver, el cambio climático, un mensaje fuerte, es que no solo es una amenaza, también a muchos países les brinda oportunidades. Groenlandia está pensando en desarrollar... Dinamarca está pensando en desarrollar turismo, porque tiene más sol, va a tener mejor clima, por ejemplo. Tiene un problema de inundaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países europeos, que tienen obviamente un avanzado estado de situación en todo esto, básicamente están englobando todos los esquemas y básicamente están en un agresivo esquema de reemplazo de fuente de combustible. Toda la generación de energía eléctrica en gran parte de Europa desapareció el carbón en los últimos 20 años y aparece la energía hidroeléctrica, aparecen los esquemas eólicos. Cuando uno llega a Copenhague, está todo el Mar del Norte lleno de molinos de viento. Es impactante ver eso. Todo eso tiene que ver con los compromisos no determinados que tomó Dinamarca ante la COP, ante las Naciones Unidas. Eso genera bonos de carbono que de alguna forma Dinamarca los cotiza y los intercambia o bien con otros países europeos o bien con inversiones en países africanos donde entran planes de forestación, por ejemplo. Es decir, todo eso lo cotiza el mercado unificado europeo de carbono. Eso está pasando en Europa, pero no solo engloba el sector agropecuario, sino que más bien yo estoy pensando engloba otros sectores que pesan mucho en los países industriales que tienen que ver con las fuentes de energía. Es muy difícil entrar a un país europeo y ver ómnibus a gasoil en medio de la ciudad ya, por ejemplo. Sí. Nuestros metrobuses van en ese camino, por ejemplo. Sí. Pongo ejemplos, o sea, excede largamente al sector agropecuario. En lo que es el sector agropecuario estamos por tener novedades fuertes. La FAO, me tocó estar en el panel de suelos hasta hace poquito, la FAO está por implementar o sacar, estamos muy vinculados con eso en este momento, un programa que se llama REC-Soil, Recarbonization of Soils, que apunta a generar la recarbonización de todos los suelos del mundo con un esquema de certificación que de alguna forma fomente las inversiones. Es decir, estamos viendo un mundo que va en este sentido fuertemente. Lo que falta desarrollar son los mercados. Hoy por hoy hay mercados
en Australia, en la Unión Europea, en Estados Unidos. En el año 2010 me tocó estar acá con Agustín Bianchini coordinando una charla plenaria donde vino Bill Dorgan, un colega canadiense que era un poco el líder de los mercados de carbono de los agricultores canadienses. Me acuerdo que, si no de la provincia de Alberta, por ahí la andaba, ya me olvidé. Pero en el 2010 en APRESID se mostró eso ya. Es decir, no es novedoso. Nada más que ahora, con el estado del mundo y a partir de la COP de París, donde todos los países están obligados a encarar estas misiones, estas acciones, contribuciones no determinadas, y donde aparecen revisores. Yo me tocó estar en uno de ellos, donde uno va y revisa la comunicación nacional. Bueno, usted prometió hacer esto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Es decir, alguien te está vigilando y a Argentina le está pasando esto. La gente que está en el Ministerio de Ambiente, en las comunicaciones nacionales, lo sabe muy bien todo esto. ¿Y te imaginás que hay mercado, te imaginás o sabés, mejor dicho, si hay mercado para otro servicio ecosistémico, además del carbono? Hablemos de gestión de agua y demás. A ver, yo conozco los mercados del carbono. Me parece a mí que... A ver, hace poco salió el informe del IPBES, el panel, así como está el IPCC, está el panel intergubernamental de biodiversidad, y que mostró luces rojas por todos lados con lo que está pasando con la biodiversidad en el mundo y que hay que recuperarla. Personalmente yo no está en mi conocimiento eso, no digo que no lo haya, pero claramente cuando estamos hablando de mejorar la ganancia de carbono, que pasa básicamente por mejorar pastizales, forestación y meter carbono en los suelos, directa o indirectamente estamos hablando evidentemente de mejorar la regulación del agua, la regulación del clima. No son beneficios aislados para nada, ¿tá? Sí. Realmente. Recién ahora se está trabajando en indicadores ambientales de todo lo que son estos servicios ecosistémicos. Hay un trabajo que no mostré, que lo hizo José Paruelo, que muestra un indicador que lo usan mucho los uruguayos para sus pastizales, mostrando un indicador que agrupa todo lo que es calidad del agua con biodiversidad y con captura de carbono, y mostrando, bueno, no lo mostré porque son cosas esperables, que en los lugares deforestados está el rojo, en los lugares donde los pastizales están presentes está verde, pero recién entiendo yo que se está avanzando en indicadores unidos, que no pase solo por medir cantidad de lombrices, tal cosa, tal otra, o sea, algo más bien integrado. Contemplar varias variables, perfecto. Sí. Vuelvo ahora sí, pregunta del público, vuelvo a carbono. ¿Cuándo crees, llevando algún plazo o tratando de prever algún plazo, que la industria empiece a pagar por estos bonos en Argentina? Bueno. ¿Cuándo esperás? ¿Cuándo crees? Obviamente son opiniones personales que pueden ser compartidas o no, no son datos los míos. Estamos muy preocupados por el domingo, ¿qué va a pasar esto? Sí. Pero Argentina tiene problemas más serios que ese. O sea, en diciembre, ¿cómo empezamos a vivir de vuelta? Y Argentina tiene grandes beneficios. ¿Cómo enganchamos vaca muerta con el agro? Las dos joyas de la abuela que tenemos. Uno está emitiendo mucho y el otro puede aceptar esas emisiones. Alguien tiene que aparecer que genere un mercado en eso. No seamos tontos. Sí. Es decir, yo no lo voy a inventar esto, pero me parece que tiene que haber inversores que vean, no que vean un mecenas que con buena voluntad haga esto, sino que acá hay un negocio, claramente. Perfecto. Perdón, afuera existe esto ya. Sí, sí. No sé por qué no lo hacemos nosotros. No es inventar nada. Exactamente. Sí. Nos quedan 2 minutos de pregunta. Te saco de tema a propósito de otra pregunta del público y te llevo a otro de tus temas, física de suelos. ¿Hay algún estudio que de alguna manera pondere erosión de suelo entre campos bajo tenencia propia de la tierra versus arrendamientos de corto plazo o anuales? Yo no lo conozco, pero sí hay estudios. A ver, los estudios, no sé si están acá mis colegas del instituto que trabajaron en erosión hídrica, porque creo que no hay ningún filtro que permita separar lo que es arrendado de lo que es tenencia propia. Sí existe la sensación de varios de nosotros y muchos de mis colegas que veo acá que recorren los lotes, y la idea es que aquellos lotes que tienen claramente una tendencia a sistemas agrícolas mucho menos intensos, la famosa monocultura, que ahora, ojo, perdón, la buena noticia en la Argentina es que en los últimos 3 años hemos reducido la monocultura fuertemente.
Ojo que Sí. en la campaña 2015 estábamos en 60% del área con soja. Hemos bajado al 50, al 40 y pico. Volvió el trigo, volvió el maíz. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo. O sea, ya hay una buena noticia Sí, eso. sí, sí. Siempre detrás está el negocio. Por eso, dejemos de jorobar con condenar a la gente y generemos un marco para que las cosas se puedan hacer. Entonces, realmente sí, me parece que esos esquemas de tenencia de la tierra de corto plazo, donde el valor es soja o lo que sea, indudablemente tienden a un manejo de peor calidad. Pero capaz que alguien tiene mejor información que yo, pero yo más bien son sensaciones personales de recorrer y de ver, la verdad. Sí. ¿Tá? No Es quiero dejar interesante para cerrado el tema. discutirlo al final del simposio, a la tarde. Y también todo lo que venís planteando respecto a, bueno, si necesitamos leyes que nos digan lo que tenemos que hacer y nos obliguen, que seguramente en cierto sentido sí, y en qué medida también el mercado puede regular las buenas prácticas. A mí me parece, y vuelvo a insistir, otra vez son opiniones. Las opiniones pueden ser compartidas o no. Somos argentinos, estoy cansado de ver leyes que nadie les da bolilla. Me parece que lo que hay que generar es un marco propiciatorio que genere que la gente haga estas cosas, creo yo. Creo que ese marco es posible y la realidad lo demuestra. Yo puedo generar leyes donde condeno a que tal cosa el tipo, ya sabemos en qué termina esto, en el mal humor de la gente y en que no se cumple nada. Insisto, habrá gente que no lo comparte, esa es mi forma de pensar en esto. Bueno, está para discutirlo a la tarde. Exactamente. Quedan 5 o 6 preguntas más, estamos en tiempo. Miguel va a estar todo el día acá, así que lo pueden abordar en el pasillo. De nuevo, muchas gracias a Miguel por la presentación. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por haber asistido.